Vamos a comenzar con la charla número 1. Como parte de nuestro evento, tenemos la participación especial de un conferencista internacional. Nos complace presentar al señor Benjamin Herzberg, quien actualmente es líder del programa del sector privado abierto del Banco Mundial bajo la División de Práctica Global de la Gobernanza. Sus trabajos en el Banco Mundial incluyen roles de liderazgo en temas de diálogo público-privado, clima de inversión, industria competitiva y generación de inversión. Antes de esto, trabajó en Bosnia y Herzegovina en la oficina del alto representante en el tema de reformas participativas y en la OSCE, estimulando el sector de las pymes. También ha trabajado en los sectores privados de Francia, Israel y los Estados Unidos. Benjamin tiene un posgrado en Geografía y Medio Ambiente de la Université de Sciences et Techniques y grado de maestría summa cum laude en Geografía de la Université de la Sorbonne en Francia. Es coautor del manual Diálogo Público-Privado, una herramienta para reformadores del ambiente empresarial, publicado bajo el patrocinio del Grupo Banco Mundial, la OECD y la Cooperación Británica. Su ponencia nos hablará de los beneficios del diálogo público-privado como promotor del desarrollo económico local. Creo que todo estaría bien. Si alguien tiene un problema, levante la mano y alguien vendrá a ayudarles. Muy bien. Es un gran honor el tener tanta audiencia aquí. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por venir de diferentes lugares del país a San Salvador para este evento, que yo creo es realmente importante porque este evento se trata de creer en su propio país. Se trata de la creencia de tener y lograr que las cosas sucedan y cómo se puede lograr que las cosas sucedan juntos. Y si no hay sentido de creer que las cosas pueden funcionar juntos, entonces no van a poder comenzar las cosas. Entonces, quisiera hablarles de cómo diferentes países tienen este sentido de creer en trabajo juntos y cómo se puede traducir a un diálogo entre el sector público y privado para poder lograr mejoras en el país. Quisiera hablarles del diálogo entre los sectores público y privado y luego en los diferentes sectores y luego competitividad municipal. Y les voy a dar algunos ejemplos. Primero, quisiera contarles que hay un amplio rango de procesos de diálogo, porque el diálogo entre los sectores público y privado no es nada nuevo. Es algo que tiene muchísimos años de existir. Me decepcionó que no oímos el himno francés porque quería oír la marsellesa. Y tenemos también la Torre Eiffel, que fue construida por este asocio público-privado y fue construido por un arquitecto que tenía una presentación y que tuvo que negociar la tierra y también la construcción con muchos comités involucrados. No es nada nuevo y se puede hacer algo tan básico como, por ejemplo, la construcción de una torre bien sencilla, la mejor, por cierto. Y también se puede tener un asocio transnacional. Este es un ejemplo entre Francia, Suiza, Austria y Alemania. Es el CERN, es este anillo a donde tienen electrones que colisionan entre sí y es bueno para investigación y desarrollo y ojalá algún día tendrá impacto sobre nuestras vidas, pero este tipo de proyectos son público-privados y requieren muchísima cooperación entre la academia, el sector público, el sector privado y todas las habilidades y técnicas que necesita para crear una cosa como esta. Entonces, hay muchísimas cosas diferentes. Y luego, al nivel nacional, veamos lo que puede suceder. En muchísimos países tenemos plataformas nacionales que han sido establecidas para poder llevar insumos del sector privado y que funcione sobre temas de políticas para poder trabajar juntos.
sectores público y privado. Y una de las razones por las cuales es importante, porque no quiere que las personas hablen con diferentes voces, porque si no, no podrá escuchar nada. Y los gobiernos no podrán gobernar si no está un poco coordinado con el sector privado, y querrá insumos en el gobierno y querrá asegurarse que el gobierno hará cosas que tengan sentido para la economía. Y ustedes conocen la economía porque ustedes vienen del sector privado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema que es diferente, y tengo aquí dos imágenes, una de Nepal y otra de Camboya, y estas se encuentran en tantos países, a donde tiene básicamente un mandato que se les da a la voluntad política más alta. Puede ser el presidente, el primer ministro, puede ser el ministro de Economía, de Comercio, y se da al sector privado para colaborar y para poder tener un proceso único. Entonces se tiene una unidad de coordinación, y esta unidad de coordinación organiza diferentes grupos de trabajo, y estos diferentes grupos de trabajo son sobre diferentes temas, como por ejemplo agricultura, minería, finanzas, o puede ser sobre temas como por ejemplo regulación, comercio, trabajo y diferentes. Y cada uno de estos grupos tiene como líder alguien del sector privado y alguien del sector público. Y en estos grupos habrán comisiones que tratan de llegar a las comunidades de negocios y traen estos temas, filtran el tema y tienen criterios para decisiones para poder avanzar en el proceso, y tienen diferentes recomendaciones. Cada 6 meses, cada año, cada 3 meses, todo depende. Tiene un foro nacional a donde tiene un evento como una gran plenaria donde todos los jefes de los diferentes grupos de trabajo están juntos, comparten los resultados y establecen las diferentes políticas que van a los diferentes congresos o parlamentos, y llega también a otros medios cuando es necesario. Entonces, hay diferentes cosas. A veces es algo que está firme sobre roca, y algunas veces se mueven y cambian dependiendo de la agenda del año. Tiene otros tipos de medios para poder organizar este diálogo público-privado. En África, por ejemplo, sobre una mesa redonda de inversionistas. Tal vez lo han escuchado. Se les pide a los inversionistas que lleguen cada cierto tiempo y que den su opinión sobre las políticas nacionales o locales. Y podemos tener inversionistas locales y podemos tener también inversionistas extranjeros que dan su opinión con respecto a lo que debe de suceder para que las cosas funcionen con las inversiones. Y luego tenemos también grupos de trabajo de implementación. Ahora, el diálogo también sucede a niveles específicos de sectores. En Chile exportan mucho salmón. Y esta bella estructura con el grupo de trabajo y un lugar central que lo organiza todo, no, en realidad no, la realidad es bien compleja, no es así. Esta es la historia de una estructura de diálogo en Chile que es de los pescadores. Cada grupo, cada burbuja es un grupo de interesados, ya sea inversionistas, cámaras, departamentos, agencias. Y así es como ha ido sucediendo desde los 60, 74, 1976, 1990, 2000. Es la relación entre todos los actores para lograr que este sector funcione. Y desde el 2001, esta es la estructura que tiene Chile. Y para mostrarles que es una relación tremendamente compleja la que se tiene. Y si usted permite que la complejidad lo abrume, será bien difícil el resolver cómo llevará a cabo las políticas que van a funcionar para cada persona. Porque es bien difícil asegurarse que no juegue con los intereses de los diferentes grupos, porque querrán probablemente llevar las cosas hacia así. Entonces tiene que observarlo. Ahora, los procesos de diálogo también se llevan a cabo a niveles de la comunidad.
no nacional ni sectorial, sino que comunitario. Aquí tenemos un ejemplo en las Filipinas, en una región en particular que tiene muchísimos recursos naturales. Y cómo las personas se las manejan con las minerías que entran y que amenazan sus vidas. Bueno, se involucran a nivel comunitario, agricultores pequeños que tienen logísticas de diálogo e involucran en la planificación de la tierra y participan, están dispuestos a desarrollar una policía comunitaria para evitar la violencia y hacen muchísimas cosas locales porque es una cuestión de empoderamiento de las comunidades locales y el proceso de diálogo se puede utilizar a nivel comunitario para empoderar a las personas para que se hagan cargo de lo que está sucediendo en sus propias comunidades, especialmente a donde hay mucha violencia y también pandillas en estas comunidades. Entonces el sector privado muchas veces se puede ayudar a resolverlo naturalmente, que sucede a nivel municipal. Y aquí están ustedes para probarlo porque están representando muchas municipalidades. Hay un gran rango entre nacional, sector, local. Yo vengo del Banco Mundial y soy francés, por cierto. Entonces a mí me gustan los marcos bien cuadrados. Aquí tengo uno, por ejemplo. Y este es un marco a través del cual puede considerar cualquier proceso de diálogo. Es una tipología. Lo ve y entonces se dice, ¿cuál es el área del diálogo? ¿Es local o nacional? ¿Cuál es el alcance? ¿Es específico para el sector? ¿Estamos tratando de llegar a un tema específico en la economía? ¿Cuál es el nivel de la institucionalización? El liderazgo. ¿Quién es el líder de esto? Se mencionaba, es muy importante. El sector privado, el público, ¿es sostenido localmente o tiene apoyo de una tercera parte? ¿Está tratando de enfocarse en cosas específicas y pequeñas o está tratando de atacar direcciones generales y grandes? ¿Y quién participa? Cuando tiene un proceso de diálogo en su ciudad, puede decir, bueno, este es mi proceso de diálogo, está más o menos aquí o más o menos allá. Y puede mover esto y puede decir, bueno, esto es aquí, más o menos a donde encajo. Pero es como para decirle que muchos procesos de diálogo existen ya en el mundo y todos encajan más o menos dentro de este marco. Y aunque su marco o su proceso de diálogo sea muy diferente, muy específico, muy contextual, hay algunos principios genéricos que puede aplicar y puede aprender de ellos para mejorarlos. Ahora, ¿por qué queremos este proceso de diálogo? Y este es otro marco teórico, y discúlpeme por tantos marcos teóricos, pero ¿qué es un buen proyecto? Un buen proyecto no es algo que suena bonito, que deberíamos hacerlo. Ese no es un buen proyecto. Un buen proyecto es algo que debemos hacer y que podemos hacer. Entonces, es la letra A que está ahí en medio de esos tres círculos, lo que quiere hacer, lo que puede hacer y para lo cual hay voluntad política, pero que también hay capacidad administrativa para desarrollarlo dentro del sector privado. Solamente aquellos proyectos que están en medio, a donde está la letra A, van a funcionar. El resto serán excelentes informes en el estante. Si usted pone a funcionar un proceso de diálogo en medio, intercambiando, construyendo la confianza, desarrollando la comprensión, podrá expandir este espacio en el medio y va a haber más espacio para que más proyectos entren. Es una excelente idea. ¿Y cómo lo logra? Lo logra porque durante todo el proceso del diseño de un nuevo proyecto o nuevas reformas, desde el diagnóstico hasta el diseño de soluciones, la implementación de las mismas y su práctica y la medida de los resultados, involucra al sector privado en este proceso desde el inicio. Entonces, el proceso de diálogo y el sector privado y público va participando en cada momento y el sector privado es la parte que logre el cambio. Y es una idea bien sencilla.
No hay aquí una ciencia aeroespacial. Si usted tiene un diálogo, entonces tendrá proyectos trabajables y los proyectos trabajables son los que funcionan. Así de sencillo. Ahora, fabuloso, yo vengo a contarles lindas historias de proyectos, pero ustedes van a querer saber, sí, pero ¿cuánto resultado me va a traer en dinero? ¿Verdad? ¿Cuál es el impacto? Bueno, en el Banco Mundial nos encanta hacer estos estudios de impacto. Tenemos muchísimos estudios de impacto para ver que realmente funcione. Y yo he participado en algunos de ellos y hemos hecho muchísimos estudios a donde vemos a través de varios años, a través de diferentes asocios, los que patrocinamos en África, en Asia, y decimos cuáles son los resultados en términos del dinero ahorrado por el sector privado o inversión que se hizo o trabajos, y encontramos una excelente relación entre el costo del diálogo y el beneficio para el sector privado y para el desarrollo a varios años. También tenemos beneficios que pueden ver ustedes con sus propios ojos, que en realidad no necesitan leer un informe. Esas son imágenes en Madagascar, a donde ven los resultados del diálogo público-privado. Y a nivel comunidad, y a donde dicen, aquí necesitamos el puente, aquí necesitamos la calle, o aquí necesitamos la escuela. Bien concreto. Pero puede tener un impacto también sobre todo el país. Esto es Camboya. La industria textil. Y estas son algunas de las problemáticas que fueron resueltas a través del gobierno camboyano y el foro entre el gobierno y el sector privado. A través del grupo textil lograron hacer todas estas cosas, como por ejemplo la reducción de la burocracia y de los impuestos de importaciones y exportaciones, reunir un sistema de Asikuda, que es lograr el sistema para tener una exportación automática, y también el trabajo en las noches, que era un gran problema entre los sindicatos y el sector privado. ¿En qué resultó? Un enorme aumento en las exportaciones de productos textiles de Camboya. Y por supuesto, eso no es solamente el diálogo lo que lo logra. También hay apertura comercial y desarrollo del país. No estoy diciendo que tiene que atribuir el 100% del éxito de la industria textil de Camboya al proceso de diálogo, pero sí digo que el proceso de diálogo logró deshacer aquellos cuellos de botellas sin cuyo desaparecimiento de esas trampas no hubiera podido funcionar. Y el resultado es que mejoró y la productividad aumentó. Y el número de trabajadores también, cuando ve la línea verde en estos cuadros, está acercando cada vez más al número de exportaciones y necesita menos trabajadores para más exportación. Eso significa competitividad y eso se logra a través de buenas sinergias entre la industria y el sector público. Ahora, no tiene que creerme en Camboya, pero tal vez otros 18 estudios que hemos hecho, viendo diferentes sectores, desde los espárragos de Perú hasta las flores de Etiopía, al ecoturismo de Costa Rica, los alimentos en China, y vemos estos sectores y vemos una enorme correlación entre el diálogo público-privado. Ahora, ¿cómo lo implementa? Ya sabemos que existe desde hace mucho tiempo y es bueno porque trae buenos impactos, pero ¿cómo puedo lograrlo? Es la duda. Bueno, puede considerar 4 dimensiones antes de comenzar. Y estas 4 dimensiones las puse aquí en este cuadro, que yo llamo el diamante TPP.
Y estas dimensiones son la comunidad de los negocios y las autoridades públicas, primero. Y digo, ¿cuán listos están para involucrarse? ¿Se sienten seguros? ¿Tienen los medios para involucrarse? ¿Están organizados? ¿Tienen una buena red de asociaciones comerciales? ¿Quiénes son los representantes de estas asociaciones? ¿Están dispuestos a dialogar? Del lado del sector público, ¿tienen una institución y entienden la visión a largo plazo del sector privado? ¿Tienen agencias u organizaciones que tienen el mandato de hablar con el sector privado antes de hacer algo? ¿O no? Y luego dice, bueno, entre los dos, ¿quién puede ser el campeón de este diálogo? ¿Quién puede tomarles de las manos para que hablen entre sí? Como USAID necesita un campeón, un líder. Y entonces la presencia de un líder es tremendamente importante y puede ser una organización o una persona que conoce ambos mundos y que a veces puede ser una agencia que decide, bueno, esto nos vamos a hacer cargo nosotros de esto y vamos a lograrlo. Y necesita instrumentos que, bueno, puede costar un poco de dinero el llevar este proceso de diálogo y tiene que hacerlo de forma profesional. Necesita tener un cuerpo de coordinación, necesita que se logre. Entonces, puede tomar su proceso de diálogo y puede ponerlo en un cuadro de esta forma, bien débil en medio a bien fuerte afuera. Y lo puede hacer para cualquier país, ciudad o sector. Y este marco lo utilizamos muchísimo para ver los procesos de diálogo. Pero eso es lo que necesita analizar antes de iniciar, ver a dónde está y cómo va a evaluar, va a evolucionar. Pero si ya tiene un proceso de diálogo dentro de un proceso y quiere asegurarse que funciona súper bien, es igual que una compañía. Si ha trabajado en una compañía antes, sabe que tiene diferentes cosas. Tiene producción, desarrollo e investigación, tiene mercadeo, ventas, servicio al cliente, contabilidad, diferentes funciones. Querrá asegurarse que todos saben lo que están haciendo y tiene procesos en la compañía. Y entre más y mejor organizados están los procesos, hay mayor posibilidad de tener éxito en el mercado para esta compañía. Lo mismo con el diálogo público-privado. ¿Por qué tenemos estas 4 dimensiones? En realidad hay 12 dimensiones cuando ya lo está manejando. Y estas son las 12 dimensiones. Y estas son cosas que no hay receta, no hay una única forma de hacerlo. Pero hay cosas en las cuales se puede pensar cuando está implementando este proceso. ¿Cuál es el mandato? ¿Quién lo está alineando? ¿Cuál es la estructura del proceso? ¿Quién participa y bajo qué criterio? ¿Quién es el líder o el campeón? ¿Y cómo puede movilizarlo? ¿Y cómo puede alejarse de una persona para ir a otros para asegurarse que no es vulnerable a movimientos políticos? ¿Quién puede facilitar? ¿Y cuál es el papel del equipo de facilitadores? ¿Y cuáles son sus términos de referencia? ¿Y cómo lo financia? ¿Cuáles son los resultados del diálogo? ¿Qué es lo que deciden hacer? Una cantidad de proyectos, de reformas. ¿Quién le dice qué a quién? ¿Cuáles son los criterios de selección? ¿Cuál es la estrategia de comunicación? ¿Cómo puede monitorear el impacto de lo que hace todo el tiempo? ¿Qué es lo que hace en la relación a nivel nacional, subnacional y sectorial? ¿Y cómo maneja estas relaciones? ¿Cómo lleva sus proyectos a una estrategia más grande del país que lleva a una inversión directa? ¿Cómo utiliza para prevenir la crisis en su propio lugar o para poder manejar la crisis una vez está funcionando, para poder salir de ella rápidamente? ¿Y cuáles son los mitigadores de crisis que tiene y en términos de fondos que tiene y también de su habilidad de describir una dirección? Porque lo peor que va a querer es que su patrocinador lo empuje en una dirección u otra. Puede tomar estos 12 procesos y puede aplicarlos
en cualquier ambiente municipal para poderlo desarrollar. Pero si no maneja estos 12 temas, muy a menudo lo que va a tener es un verdadero desorden, un verdadero enredo. Les voy a mostrar uno. Este es un país en África. Y en rosado, a la izquierda, tenemos el sector público y en azul, a la derecha, el sector privado. Y en verde, en medio, tenemos todas las organizaciones que han estado siendo establecidas a través del tiempo cuando se lleva a cabo este diálogo público-privado. Y esa es la verdadera relación que hemos logrado mapear entre todas estas instituciones. Es terriblemente complicada. Es tan complicada que al final del día no puede tener una política nacional que tenga sentido porque todo el mundo está jalando hacia su lado. Y encima de todo, agrega dinero internacional, socios internacionales que vienen y hacen algunas cosas. Déjenme agregarlos. Y aquí tenemos un programa de la Unión Europea, del Banco Mundial, de los Estados Unidos con sus propias prioridades. Y como hay mucho dinero, entonces también manejan la agenda. Cuando tiene un sistema como este, es tremendamente difícil el creer que va a poder tener éxito, porque hay tantos nichos diferentes a donde las personas se pueden esconder y dicen, yo protejo mi interés y por esto lucho, y si quiero participar en algo más grande, ¿hacia dónde voy? Puedo ir a 20 diferentes lugares. Es bien difícil. Aquí tenemos una imagen más clara. Este de Jordán, en el Medio Oriente, y algo clave es para el agua. No tienen mucha agua en Jordán, tienen muy poca. Se podrá imaginar que todos quieren agua. Y aquí han logrado organizarse para decir cuáles son los temas que tenemos. Tenemos una necesidad común y seleccionan los temas y entonces deciden organizarse en el Valle del Jordán con 5 grupos muy importantes y son regionales en este caso, no temáticos. Y de ellos seleccionan en cada vez de estos 5 temas un tema en el cual quieren trabajar. Algo bien sencillo, un proyecto o una reforma que seleccionan. Y la gente trabaja con la administración local de estas regiones. Y luego hay un comité directivo con gente del sector privado, los agricultores, que traen representantes de las diferentes zonas de los comités. Y luego 4 representantes públicos que también están aquí en este comité directivo. Y cada 6 meses tienen esta reunión y presentan todas las problemáticas que han descubierto con el grupo de trabajo, lo resuelven, deciden y se van a trabajar. Es un proceso de streamlining, de hacerlo más magro. Entonces puede mover de el enredo a algo más sencillo. Y no es fácil. Es mucho más fácil cuando está hablando de ciertos sectores porque está más enfocado. A nivel nacional, el diálogo público-privado es siempre más difícil porque hay muchísimas negociaciones. ¿Quién hace qué? ¿Quién decide aquello? ¿Quién tiene el poder? Las cámaras de comercio. Las diferentes cámaras que están trabajando una contra la otra. Es bien difícil que trabajen entre sí. Pero a nivel sectorial es un poco más fácil. Y ha funcionado. Ha funcionado en Etiopía con los agricultores, en la India con los centros de llamadas, en Perú con los espárragos y en Barcelona. Barcelona es una historia increíble porque si usted ve hace 15 años no habían cruceros que iban a Barcelona. Allá de vez en cuando y tenían que establecer una tiendita en el puerto para darles la bienvenida a los turistas. Y estoy hablando de hace 15
años, es menos que una hipoteca en su casa. Hace 15 años. Barcelona ahora es el centro número 3 principal para cruceros y tienen terminales de las más modernas. Tienen 2,5 millones de personas que entran y salen. Es impresionante. Y Barcelona, disculpen mi francés, es un verdadero dolor, ya saben a dónde. Porque queda en Cataluña y tienen a los españoles y pertenece a otra agencia y tiene el transporte y tiene la infraestructura y tiene el financiamiento y tiene fondos de la Unión Europea y está en el Mediterráneo. Es un verdadero embrollo, pero lograron reunirse y tener un proceso de diálogo que realmente lo desarrolló. Es practicable. No estaban haciendo nada y ahora es una de las principales industrias en 15 años. Entonces, si quiere llegar hasta allá en El Salvador, van a tener que ponerse a discutir sobre la competitividad de El Salvador. Y si tiene una discusión seria sobre competitividad, van a tener que pensar en 5 factores mágicos, que son las 5 cosas mágicas en las cuales tiene que pensar cuando habla de competitividad. Y puede pensar en los pilares de la competitividad. Esto es lo que hace que un sector funcione o fracase. Tiene el ambiente regulatorio y fiscal, todas las leyes y reglamentos. Luego tiene la infraestructura. Tiene la infraestructura física para que funcione. Tiene la carretera, tiene los bodegajes, tiene el aeropuerto, lo que necesite. La electricidad, el agua, el enfriamiento, lo que necesite. Tiene dinero en la máquina. Puede ser que tenga dinero en la máquina, pero puede ser que no sea accesible por estas personas porque no tiene unas garantías agrícolas que sean lo suficientemente buenas. O no tiene suficientes esquemas para poder tener contrapartidas, tal vez. Pero, ¿y las personas? Las personas también. ¿Qué habilidades tienen? ¿Cómo está la fuerza laboral? ¿Están capacitadas para el sector? ¿Y cuál es la relación que tiene con las universidades para poderse asegurar que capaciten? ¿Qué tipo de capacitación vocacional puede ofrecer para poderles dar nuevas habilidades a este personal? ¿Y qué acceso a nuevas tecnologías e investigación y desarrollo para poder tener esa ventaja competitiva en ese sector en particular? Porque si está utilizando las formas tradicionales, tal vez hay otros países que están mejores, entonces tiene que dar un paso más allá. Todo esto determina su competitividad. Naturalmente que puede tener otros factores que pueden ser muy contextuales, pero la calidad, el precio y el entregar el producto a tiempo lo determinan todos estos 5 factores mágicos. Ese es el primer nivel. Ahora, ¿qué puede hacer al respecto? ¿Qué tipo de acción puede tomar alguien para lograrlo? Hay 3 tipos de acciones. 3 tipos de acciones que se pueden tomar. ¿Son públicas o privadas o son público-privadas? Si son acciones públicas, por ejemplo, puede tener una reforma regulatoria específica para una industria, o puede tener un régimen fiscal o incentivos, o puede tener un programa de tierras, o puede tener una coordinación entre instituciones para que funcione mejor para este sector. Hay muchísimas cosas que puede hacer el gobierno. Pero también puede tener acciones público-privadas, a donde tanto el sector público como privado van a hacer algo. Por ejemplo, puede tener inversiones conjuntas. Puede tener lo que nosotros llamamos los PPPs, que son los asocios públicos privados.
y puede tener asocios de habilidades entre el sector y la universidad, a donde el sector establece el sistema, a donde se asegura que van a tener como trabajadores aquellos estudiantes que salen de la universidad. Sí pueden tener una influencia en el currículum para que pueda encajar en el mercado. También puede tener una provisión de la última vía. La compañía de electricidad puede poner la electricidad hasta cierto punto, pero la fábrica lo pone en el último espacio. O un aeropuerto a donde el Estado da la tierra, pero el sector privado va a construir las bodegas para poder guardar ahí los productos frescos antes de que sean exportados. También puede tener acciones netamente privadas. Aquí el gobierno no juega un papel. El sector privado se une en las plataformas de compras, ayudando a las empresas pequeñas y medianas para poder ofrecer algo o presentar una cotización para mejores servicios. Puede acceder al sector privado estableciendo algunos estándares agrícolas para la exportación de este producto o el otro, estándares de calidad. O pueden tener también un programa de certificación del sector privado. Puede tener la promoción comercial y mandan una delegación para que represente a todo el sector cafetalero de El Salvador para conocer compradores y realmente traer el mercado y poder satisfacer lo que exige el mercado. Puede tener capacitación conjunta o puede tener también inversión directa y capital semilla, ya sea que sean públicos, público-privado o privados. Pueden platicarse tanto con los sectores público como privado, pero juntos pueden decir queremos hacerlo, pero ¿quién lo hace? Puede ser uno de estos tres tipos. Y podemos tomar el primer marco de las 5 cosas mágicas y ponemos la matriz de la colaboración con la industria. Podemos tener este marco que resulta tremendamente útil y es algo que realmente se puede utilizar en la municipalidad definitivamente, porque puede tomarlo y puede hacer un par de cosas. Número 1, puede hacer un análisis de brecha. Puede ver el sector en su municipalidad y decir, ¿qué es lo que nos hace falta en el sector para que funcione bien este sector? Nos hace falta tal vez algún trabajador capacitado. Bueno, ¿por qué? Porque no tenemos suficientes escuelas o universidades, o porque no hay suficiente empleo del sector privado. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Tiene que preguntárselo y tiene que hacer un análisis de brecha. Una vez lo hace, entonces toma otra hoja y dice, bueno, ¿y ahora qué necesitamos hacer? ¿Cuáles son las prioridades? ¿A dónde vamos a involucrar nuestro dinero y esfuerzo? ¿Y quién va a hacer qué? Y si ve los sectores de los cuales hablaba anteriormente, muchísimos han pasado por muchísimos procesos similares. Le voy a dar un ejemplo de Malasia. En Malasia pasaron de una industrialización muy clásica a una que se llama fast track, en la vía rápida, que era la fabricación más. Y tenían muchas actividades de valor agregado y se estaban posicionando en el mercado electrónico con un alto valor agregado. Entonces pasaron realmente a una altísima productividad. ¿Y cómo lo lograron? Hicieron 3 cosas. Una, se aseguraron que las compañías que estaban en el sector estaban en una fuerte coalición entre sí, en grupos como clusters, y luego trabajaron hacia la política y en la otra dirección para asegurarse que tenían una buena penetración en la cadena de valores y en la investigación y el desarrollo. Realmente lograron
mejorar el sector en un par de años, del 95 al 2000. Miren el crecimiento del sector. La forma como lo lograron fue, primero decidieron, reunamos a todos en un solo salón. Reunieron a más de 1000 personas de toda Malasia y de más de 200 compañías. Los reunieron y de desarrollo y dijeron, platiquemos, ¿cuál es nuestra visión? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿En qué creemos? Pero no solo en qué creemos. ¿Qué queremos lograr? Y dediquémonos a esto. ¿Cuántos trabajos queremos traer? ¿Cuánto crecimiento en el Producto Interno Bruto y también en la economía interna? Y entonces estos grandes sueños de a dónde queremos llegar, pero esto nos ayuda muchísimo el decir, así quiero ser en la vida, esta es mi meta, esta es mi visión. Después de esta maravillosa reunión, tuvieron 12 laboratorios más y cada vez se fueron encauzando más y más en menores sectores. Y luego comenzaron a trabajar en programas de transformación y comenzaron a preparar mapas de ruta, de planes de transformación económica. Y platicaron muchísimo con el público. No era solamente una cuestión de entre bastidores de altas personalidades del gobierno y de la empresa privada, sino que con la población. Y cada vez que se reunían tenían todo un sistema con grupos de trabajo y monitoreaban. Y de todo este trabajo, muy rápidamente, lograron identificar algunos puntos a donde podían tener ganancias muy rápidas. Algunas que tienen que ver con la regulación, otras con el desarrollo de licencias y de sistemas de apoyo, o cosas relacionadas con certificación, facilidades de pago electrónico y también el traer a los expatriados y trabajar en el sector óptimo, muchísimas cosas. Habitación y desarrollaron muchísimas cosas al inicio que ayudaron enormemente y lo transformaron a planes a más largo plazo. Siempre piensen en estas matrices de colaboración, es tremendamente útil para descubrir qué es lo que necesitan hacer. Otro ejemplo, Costa Rica. Costa Rica no queda muy lejos. Y conocen la historia del ecoturismo, que ha crecido muchísimo y de nuevo a través de acciones público-privadas. Un intercambio completo de información debido a una visión común que fue desarrollada poco a poco, pero las personas se unieron. Y puede mapear todas las acciones que se desarrollaron en Costa Rica a través de los años y puede mapearlo cómo fueron desarrollándose estas acciones públicas, público-privadas o privadas. Y aquí tiene la historia del ecoturismo. No sucede solamente porque sí, sino porque hay una voluntad detrás que lo empuja. Cuando estamos hablando de un sector, entonces, estamos hablando de la identificación de un sector óptimo y luego tener un diálogo del sector, tener un proceso estructurado, el desarrollar acciones colaboradoras para poder tener competitividad de sector. Pero no sucede solamente a nivel de ciudad. ¿Alguien aquí de Cleveland? Solamente para revisar. Quisiera hablar de Cleveland. Cleveland fue una ciudad difícil en algún momento porque se pasó por un proceso de desindustrialización y tuvo mucha bancarrota, pero se despertaron y en 2009 decidieron empujarlo a través de la agenda de sostenibilidad y lograr el crecimiento. Lo mismo acá. Trajeron a 700 personas, se las reunieron 3 días en una asamblea y tenían 28 recomendaciones sobre muchos temas que tenían. Los temas de el ambiente de construcción, el natural, las industrias. Tenían muchos grupos de trabajo.
Y decían, esto es lo que queremos hacer, queremos edificios verdes, queremos mucho trabajo, el transporte, el agua y muchísimas, una lista larguísima, igual que la mía de Navidad. Y después solamente tenían 8, pero eran muy sólidos y bien enfocados. Sobre eficiencia energética, había un proyecto, la Coalición de Edificios Verdes, sobre alimentación local. Tenía el incubador de las cocinas locales. Sobre transporte, tenía el programa de bicicletas de Cleveland. Cosas bien específicas. Y lo que hicieron sobre negocios agrícolas, tenían un programa que se llamaba la comida lenta, porque la agricultura crece lentamente, las plantas son lentas para crecer, entonces tendrían que poner juntos a los inversionistas y a los productores locales y tuvieron excelentes resultados y está funcionando. Tienen el Consejo de Competitividad Municipal y está bien organizado. Y tienen el grupo de liderazgo ejecutivo y siguen ciertos proyectos específicos. Es un equipo muy grande y tienen muchísimas acciones en las que están trabajando y han resultado en cosas muy específicas, como por ejemplo 377 acres que fueron limpiadas. Desde 2009, muchísimos trabajos creados alrededor de la economía de limpieza y la gente que trabajaba en estos proyectos estaban ganando más que los otros. Más negocios certificados como negocios sostenibles y entonces si tiene este certificado se puede vender mejor con un comprador que quiere integrarlo en su cadena de valores. Entonces se vuelve más atractivo. Y porque está ahorrando más dinero. Muchas auditorías de energía, muchos hogares y pequeños negocios que se volvieron verdes. 70 lugares a donde habían basureros para depositar basura reciclable. No es difícil hacerlo, pero es una decisión de a dónde quiere poner su dinero. Y también plantaron 1000 nuevos árboles. Hay muchísimas cosas concretas, no son sueños ya. Es creer y transformar su creencia en acción. Y la forma como lo hace no es una forma técnica. Tenemos que pensar una forma como el gobierno está involucrado y es técnico y es aburrido, lo hicieron de una forma como tenían una mejor comunicación y gente que se involucró en el proceso de diálogo desde cualquier parte, en cualquier momento, y tenían una forma como involucrarse. Se podían unir a un grupo de trabajo, a un evento, a un programa. Y lo que hacían es que también decidieron enfocar la comunicación para poder celebrar los éxitos, una cosa a la vez. Y hoy están en movilidad sostenible, están involucrándose en las bicicletas. Y eso es bien importante porque la agenda de comunicación es tremendamente importante. Entonces, sectores de éxito a nivel de ciudad tiene que asegurarse que tiene entidades que tienen capacidad, que tienen los fondos de los miembros. Tiene que venir, asegurarse que no está completamente desconectado de las tendencias globales. Necesita tener conocimientos de producto y mercado cuando está desarrollando estos productos, porque si no se dará contra la pared y su producto y su mercado son globales. Es local y global. También necesita colocarse dentro de la identidad local y regional. Y si tiene unos buenos vínculos políticos para asegurarse que las cosas sucedan, también ayuda. Ahora, para terminar, quisiera darle 10 trucos para que su proceso de diálogo funcione mejor. 10 trucos. Y el primero es el más importante. El primero
es el más importante de todos. Necesita mucho trabajo. Porque si usted cree que un proceso de diálogo es fácil, mejor no lo inicie. Esa es una oficina real de un proyecto que manejé en Bosnia y Herzegovina hace muchos años para poder llegar a 19 propuestas de reforma. Esto es una colección de trabajos que se prepararon y tiene que evaluar a dónde está y hacia dónde va y exactamente cuál es la situación, cuál es el proceso de diálogo que existe y si hay algo que hace falta y no trate de crearlo todo porque hay muchas ideas. Y luego, segundo, consulta, consulta y consulta. Tiene que preguntarle a las personas qué es lo que quieren. No espere hasta el final, no trate de darles la vuelta, sino que sea muy directo y honesto y reciba la retroalimentación y que las personas den su opinión, ¿no? Porque eso es en lo que confiará. Asegúrese que se enfoca en proyectos mesurables. Siempre tiene una opción entre hacer cosas vagas. Aquí llegué mi ciudad quiero 70 basureros en diferentes lugares. Y si tiene la opción entre uno y el otro, yo digo, escoja los 70 basureros porque es más concreto. Tiene un amplio rango de cosas, pero tiene que tener resultados definidos. Necesita tener una organización simple y explícita, que no sea complicada, va a ser inmanejable. Entonces se tiene un mandato público-privado y tiene una secretaría de consultoría y luego tiene los diferentes comités. Tiene que tener una buena forma como recolectar propuestas de proyectos para que sea igual para todos. Porque es bien fácil el tener a las grandes compañías decirlo, yo quiero que se haga de mi forma. No, la carretera tiene que ir por acá. El pequeño pez tendrá que tener una voz tan fuerte como el pez grande. Y la única forma es si los sistemas están funcionando. Y cuando hay una idea, se registra en un formato específico con los mismos criterios y puede tener hasta un proceso de filtro para asegurarse que lo que se selecciona sea lo adecuado y cuáles son los criterios de selección. Luego necesita un poder de convencimiento fuerte. Y eso quiere decir utilizar técnicas mediáticas para poder aumentar los resultados y lo que pueda motivar sea conocido por las personas y los empodere para poder subsanar cualquier obstáculo que puedan encontrar. Por ejemplo, los sitios web son un buen medio social. Tiene que tener una buena planificación porque es como un negocio. Si no planifica bien, fracasará. Necesita planificar su tiempo, su presupuesto, exactamente como un plan de negocios. Algunas veces necesita llevar a personas del sector privado que digan, ayúdeme a preparar un plan de negocios. Necesita tener planes de acción que estén claros, bien definidos. Necesita medir el impacto. Y estas son herramientas que utilizamos para medir estos 12 factores que les mencionaba y cómo puede medir el proceso a través del tiempo. Si está involucrado en uno de estos procesos, tal vez podría ser buena idea ver todas las herramientas que existen y ver cómo puedo utilizar estas herramientas para poderlos mejorar mi proceso. Y luego, muy importante, hay que comprender los riesgos. El diálogo es un negocio bien riesgoso. Le he aconsejado a muchas personas que no se involucren porque hay un alto riesgo de fracaso. La recompensa, si tiene éxito, es altísima, pero hay un enorme riesgo de fracaso, especialmente a nivel nacional. A nivel de sector o de economía, tiene que tener cuidado. He identificado 6 riesgos muy grandes que los he visto repetirse en los diferentes países, pero también he visto debilidades y procesos que
logran resolver cada uno de estos riesgos con estrategias y tenemos que aprender muchísimo. Puede alinear la institución que crea con algo que ya existe, puede aumentar el poder de las personas y darles legitimidad a través del diálogo. Tiene que tener cuidado. Puede tener una sobrerepresentación de un grupo y otra minoría puede ser que no esté representada en absoluto. Puede ser que tenga un show de una sola persona, pero cuando esta persona cambia debido a la política, lo perdemos todo. Podemos tener problemáticas de sostenibilidad que funcionan todo el tiempo y también riesgos de alineación política. Pero muchísimas estrategias, no las vamos a ver todas, pero hay una gran cantidad de estrategias que puede utilizar para sobreponerse a cada uno de estos riesgos. Pero solamente conocer estos riesgos vale la pena. Y asegúrese que este proceso no comience en un vacío, que no salga de la nada, que tenga otros programas en las ciudades, en la región, en el país, tal vez reformas, grupos, una cadena de valores, una unidad de reforma, que haya una simplificación regulatoria, que todo esté alineado. Entonces, trato de darles una imagen general de lo que es el diálogo, la tipología del diálogo y que funciona al nivel nacional, al sector y también a nivel de ciudad y algunas ideas. Si quieren aprender más sobre los procesos de diálogo y cómo funcionan, puede ir a estos sitios web que se llaman public-private-dialogue.org. Y hay muchos de videos y ejemplos, como 50 estudios de caso, pero está en inglés, desafortunadamente no está en español. Pero creo que tenemos algunos documentos en español y también hay una comunidad en Facebook. Espero que les haya ayudado esta visión general, pero por el único día que estoy en El Salvador, quisiera contribuir y veo que hay mucho empuje, mucha energía y tomemos todo este empuje y toda esta energía al nivel de país, de sector, de comunidad para poder ser competitivos en el mercado. Muchísimas gracias. Su mano para recoger la ficha. Hay algunas preguntas. Voy a leer la primera pregunta. ¿Cómo desarrollar el diálogo público-privado a nivel nacional y local en un país polarizado políticamente? Que están más polarizados y más separados que El Salvador. Hay algunos. Y a donde tiene antagonismo, también puede encontrar una forma como resolverlo. Estuve 2 años en Bosnia y yo era jefe de un proceso de diálogo en Bosnia-Herzegovina. Teníamos 3 grupos y salieron de un grupo y los vecinos se estaban matando unos a los otros. Teníamos a los bosnias, los croatas y los serbios. 3 grupos étnicos, 3 religiones. Y el mismo idioma, pero se aseguraban de decir que no era igual. Pero lograron unirse. No fue perfecto. No podían atacar grandes problemas, pero encontraron pequeños problemas que podían resolver. Entonces era una cuestión de enfoque. Lo que puede hacer en una situación de polarización. Y cuando estamos hablando de competitividad, estamos hablando de trabajos. ¿Y quién no está de acuerdo en crear más trabajos? Por favor, que salga del salón. Si está aquí para tener más trabajos en el país, entonces tienen que sentarse a la mesa y hablar. Y esa es la forma de resolverlo.
Ustedes creen que soy una persona que tiene todas las respuestas, ¿no? Yo creo que tienen un enorme potencial para inversiones en el país y pueden buscar países en la región que han logrado desarrollar cadenas de valor muy específicas. Y yo creo que algo que tienen es del lado agrícola, tienen muchas importaciones, entonces han perdido mucha competitividad del lado agrícola. Pero es un país que puede desarrollar la agricultura muy bien, y cuando estamos hablando de investigación y desarrollo es muy buena, pero también está limitada. Puede tomar el ejemplo de Costa Rica, es un ejemplo fabuloso porque hicieron tantísimo para promover también las inversiones directas extranjeras. Y trajeron a todas las agencias y actores que estaban involucradas en inversiones directas. La Agencia de Promoción de Exportaciones, el ministerio que trabajaba en este tipo de cosas, aduanas, y realmente se enfocaron en cuáles eran las políticas y los incentivos junto con la industria y dejaron que el mercado lo decidiera y decidieron enfocarse en tecnología de informática. Pero sucedieron dos cosas. Uno es que tiene muchas otras piezas en Costa Rica que quedaron de por fuera en este diálogo de inversión extranjera directa. Es muy bueno para el sector industrial, pero ¿y los otros sectores? Y luego eso también le puede repercutir negativamente porque puede depender demasiado de la inversión extranjera directa y tiene muchísimas cosas y van desarrollándose en la cadena. Pero el costo que no sea su ventaja competitiva, si atrae a las personas solamente por el costo, por incentivos en base a costos y porque tiene bajos impuestos, estas personas que vienen por esas razones se irán por esas razones. Porque pegado hay otro país que tiene mano de obra más barata. Siempre existirá. Entonces vendrán y se irán. Lo que va a tener que desarrollar es en lo que realmente son buenos. Yo creo que es algo muy bueno de Sesquia, dónde están los valores en la, dónde están, sí, los valores en la cadena de valor, valga la redundancia. Muchas veces lo que vemos en desarrollo territorial, muchas veces si no hay desarrollo territorial hay una falla de parte del gobierno, y es que el desarrollo sucede sobre la tierra en lo que nosotros llamamos los mercados naturales. Los mercados que tienen comercio entre sí, a donde las personas se están moviendo de un lugar a otro, y las fronteras nunca son las mismas que las administrativas con las regiones, los estados o las municipalidades. Y por eso, por ejemplo, en Inglaterra sucedió este concepto de las agencias de desarrollo regional. Y estas agencias de desarrollo regional y tienen que cruzar porque hay temas que hay que desarrollar entre regiones, entre municipalidades. Y hay mucho bien en este desarrollo porque mucho sucede a este nivel de jurisdicción. Pero mi pregunta, por el otro lado, es ¿por qué no tiene un sistema de coordinación para todos los consejos municipales? No lo entiendo. Tal vez existe y no lo conozco. Hay una agrupación de todas las municipalidades, pero ¿cómo es que funciona para el desarrollo de políticas cuando se trata de desarrollo de sectores? Es bien importante el darle el poder al pueblo
porque el pueblo sabe el problema que está viviendo y se necesita enfrentar. Pero las municipalidades tienen problemas presupuestarios muy fuertes y están enfocados en poder manejar las cosas. Y cuando está manejando las cosas, está enfocado en qué es lo próximo que viene. Y tiene que pensar en una estructura y tiene que unir el desarrollo del país con la comunidad, con el desarrollo de la comunidad. Y quiero entender cuál es la visión que tiene El Salvador para el desarrollo. Y una vez se entiende esta visión, entonces desarrollarla a nivel de municipalidades y de grupos de municipalidades. No tiene que ser por municipalidad, pero pueden ser 4 o 5 que se unen y entonces serán más fuertes porque entonces tendrán un mercado común.